Gustavo Soberanis Montes inicia su carrera periodística en 1985, cuando su padre lo guía a estudiar el bachillerato en Ciencias de la Comunicación. Al graduarse, trabaja en Canal 5 de televisión. Posteriormente, entra a estudiar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos en 1987. Luego de la muerte de su padre en 1989, llega a TV Noticias de Canal 25, posteriormente en Canal 11 y 13 de televisión. Ingresa a la radio en Noticias RCN y Emisoras Unidas. En 1999, se gradúa de licenciado en periodismo y obtiene una maestría en reingeniería en la Universidad Marroquín. Luego, en la década de los años 2000, continúa su carrera en prensa escrita en el matutino Siglo XXI. También es el productor del show de Marta Susana en Guatevisión, para llegar en el 2010 a formar su propio medio de comunicación, especialista en investigaciones periodísticas, llamado Quinto Poder, la verdad sin miedo, donde ha realizado innumerables descubrimientos de actos de corrupción de los últimos 5 gobiernos, para regresar este 2024 a lo que un día fue su casa, Radio Corporación Nacional. Gustavo Soberanis Montes, yo te recuerdo cuando llegamos por primera vez quizás a la televisión haciendo noticias en Canal 5. Desde ahí te recuerdo. Pero también necesitamos compartirle a los muchachos, a las nuevas generaciones de periodismo, las experiencias que has tenido. Yo recuerdo, entre tantas que han habido, que estuviste en El Salvador también, cubriendo el conflicto armado, y que pues fue un poco peligroso, porque incluso habían disparos entre los dos bandos, y muchas veces se quedaba la prensa en medio de todo eso. ¿De qué te recordaste? Cuando vamos a El Salvador, la guerrilla toma la ciudad y es difícil entrar. Cuando vamos de recorrido hacia el centro de San Salvador, vemos todos los carros diplomáticos salir hacia Guatemala, porque todos venían para acá a resguardarse y nosotros íbamos para allá. Habían helicópteros bombardeando ya zonas urbanas. Y nos metemos a colonias militares y cuando vemos hay boquete de boquetes en filas de las casas porque la guerrilla había agarrado a los militares y los militares andaban persiguiendo a la guerrilla. Es más, llegamos al hospital y ahí llegaban a ejecutar a los guerrilleros que habían estado. Gustavo, yo recuerdo muy bien que cuando usted regresó después de haber vivido ese conflicto armado interno que vivía El Salvador, había una anécdota muy peculiar en eso. Hágame usted el favor de contar qué era eso. Nos vamos hacia una columna donde había un francotirador desde una iglesia y estaba a disparar. Entonces vengo yo y íbamos con Oscar y de repente comienzo a grabar. Y en eso Oscar sale y dice, deja de grabar, pero si no a eso venimos, deja de grabar, te van a matar. Cuando comienza a disparar el francotirador, entonces nos tiramos y sale, cuando en eso miro a Oscar salir corriendo, sale corriendo, Oscar, espérate. Y yo salgo detrás de él, ¿no?, con la cámara y se mete a una tortillería. Y cuando entra así, asustado, todos, realmente fue un momento porque sí nos dispararon, ¿no? Entonces, cuando entra y se queda, disculpe, hay tortillas. Y yo atrás, madre, matar entre la psicosis del miedo que nos habían disparado con el evento que había encontrado ahí. Después de incursionar en la televisión, en medios escritos, también en la radio, fundás Quinto Poder. Eso fue en el 2010. Dedicado generalmente a temas de investigación, temas que no se han leído, bueno, o sí se leen posteriormente a los 2 meses. Hay temas que nosotros hemos tocado con 2 años de anticipación y luego después ya se conocen nacionalmente. Recuerdo un día que llegué yo muy emocionado con mi madre contándole que había estado debajo de un enfrentamiento armado. Para mí es muy emocionante y para los familiares a veces es muy
frustrante o muy temeroso vernos actuando de esa forma. ¿Cómo lo vive su familia, Gustavo? Juela, ¿verdad? Bueno, realmente uno no llega a medir el peligro en el que uno está en la profesión hasta que uno tiene hijos. Y hasta ahora, digo yo, de verdad que mi mamá sí tuvo mucha paciencia conmigo porque, por ejemplo, esa ida a El Salvador a la guerra fue Oscar que me pasó trayendo como a las 2, 3 de la mañana para irnos a El Salvador. A la guerra, o sea, estás mandando a tu hijo a que probablemente no regrese. Entonces, realmente ella dice, yo no sé, su papá lo metió a este mundo del periodismo y lo encomiendo en las manos de Dios. Ahora en el caso de mi esposa ha sido muy respeta mucho mi profesión y no se mete. Y eso hace que haya un equilibrio, porque al llegar a casa ya no se comentan las averías que uno hace afuera, ¿no? También fue objeto de un atentado tu familia, ¿verdad? Sí, lamentablemente esta profesión en ese punto sí me lastima mucho porque realmente sí hemos sufrido en varias ocasiones de todo esto. Por ejemplo, en tiempos de deportivo, cuando estábamos haciendo esto, hubo amenazas y varios países se acercaron para que uno pudiera salir con su familia, pero decidimos continuar aquí. Luego, en el tiempo de campaña del 2012, por ejemplo, sacamos varias publicaciones de la vida, pero con todas las señales de Manuel Valdizón. Cuando era el muñequito adorado de todos, nosotros sacamos 2 ediciones seguidas de la vida de Valdizón, pero cuando lo estábamos haciendo, en el Petén, por ejemplo, llegamos, habían hombres armados que nos andaban buscando para matarnos allá. Luego en la publicación de aquí nos anduvieron siguiendo también para asesinarnos, porque no querían que se conociera la vida de Valdizón. Él mismo dice, tiempo después, él ganó en todos los departamentos de Guatemala, el país estaba rojo, y solo un lugar creo que ganó el país, o 2. Y dice, lamentablemente yo no gané porque salió un periódico a decir mentiras mías, dice. Pero al final, 2 años después, la CICIG y la embajada dan cuenta y dicen que lo que escribió Quinto era cierto. Luego, pocos años, bueno, un año después, soy director del Diario de Centroamérica y por no obedecer las cuestiones que Mauricio López Bonilla me obligaba a hacer, que quería hacer unos contratos allí anómalos, yo le dije, mira, yo no vine a esto, no voy a manchar mi nombre y no lo voy a hacer. Optan por destituirme, echarme, ellos pagaban a los medios, por ejemplo, Prensa Libre, Televisión, algunos otros más, a periodistas para que hablaran en contra mía, sin fundamento de nada, porque al final no hice nada, me sacaron por no obedecer, pero de ahí manda a agentes de la policía, de esos Lobo, porque Lobo significa, son las 2 iniciales de López Bonilla, Lobo. Entonces hace ese escuadrón para perseguir y me tuve que sacar a mi familia casi por 8 meses y yo me tuve que quedar aquí. Estuvimos escondidos en el interior primero, pero cuando ya vimos que la amenaza era muy fuerte, tuvimos que salir del país. Luego han seguido las amenazas en algunos puntos, en algunos temas álgidos. El más reciente, por ejemplo, fue en la última campaña. Mi hija me llama, me dice, papá, un carro se cruzó y me amenazó y yo salgo corriendo a buscarla. Lo hace 20 minutos después de salir de la casa. Y llego, mi hija se queda choqueada, ya no quiere salir de su cuarto, y yo no sabía nada. En eso sale Carlos Pineda en un video burlándose de mí y de mi hija. Y dice, miren este mentiroso, ¿cómo dice eso? Yo jamás, y lo dice ahí, lo tengo guardado. Dice, yo jamás me hubiera bajado, le hubiera cruzado el carro a su hija. Me hubiera bajado y le hubiera apuntado
porque yo no estuve ahí y que no sé qué. Entonces yo me quedé así, oh, qué raro que haya hecho eso. A los días, mi hija me cuenta, porque no había comentado el hecho como fue, y me dice exactamente lo que pasó como lo contó Carlos Pineda. Entonces dije yo, los únicos que pudieron haber visto eso fue mi hija, la persona que hizo el atentado y el que le pagó, que en este caso lo contó muy bien Carlos Pineda. ¿Cuál ha sido de esas noticias que impactan, le quedan a uno y son imborrables? Mira, tengo varias porque realmente en el tema de investigación es bien complicado manejar mucho los nervios y las circunstancias, ¿no? Ponerle en el tiempo en el 2000, digamos, cuando Alfonso Portillo era el presidente, el primer escándalo de corrupción lo publico yo con el tema de las placas, que se acordarán todos, todas han sido metales, pero hubo una época donde habían de cartón. Pero en la época de cartón, el culpable de que hayan salido de cartón fui yo. Estuvimos investigando, las placas originalmente costaban 24 millones y a la semana ya costaban 84 millones. O sea, triplicaron el precio de las placas y comencé a investigar todo, llegamos a todos los puntos, hicimos todo y había que entrevistar a Marco Tulio Abadío, que era el contralor de cuentas. Y Abadío me recibe, pero no me quería recibir, entonces mandó a su relacionista público a detenerme. Y yo me evado al relacionista y persigo a Marco Tulio Abadío. En eso saca su pistola y me apunta, y me apunta así, pero él sufre de un tic, tiembla mucho, pero así, sí. A todo ese periodista, hijo de tantas, que me anda siguiendo, que ni se me acerque. Me meto al elevador con él y guarda la pistola. Dice, estos periodistas que se van a la chingada, y esos ticos, porque yo trabajaba en siglo XXI y el medio lo habían comprado los costarricenses de La Nación. Y todavía bajo, cuando bajo del elevador, que son 5 niveles en la Contraloría quedando antes en la zona 2, cuando bajo el elevador, iba grabando y él no se había dado cuenta que yo grabé toda desde que me amenazó. Entonces quito la agenda y cuando él mira que yo grabo, se agarra la cabeza así y dice, encierren la puerta. Y él iba a salir y salgo yo corriendo. Y todavía así me salté, salí corriendo, me metí al carro y me fui a la redacción. Hice la nota, a nivel nacional fue un escándalo porque se detuvo el negocio de las placas, pero en la noche era tranquilo, así que pasó, estaba acostado con mi esposa, tranquilo, y como a las 3, 4 de la mañana comienzo a temblar y a llorar, y comencé a sacudirme en la cama, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es la adrenalina, era demasiada la adrenalina, la presión, todo lo que viví durante el día, que en la madrugada me afectó mi cuerpo. Eso es una de las experiencias que guardo y fue realmente muy difícil porque se arriesga la vida, ¿no? Sí, eso es lo que actualmente se ha vivido en el trabajo de Gustavo Soberanis, y que por supuesto nosotros reconocemos los peligros que se corren cuando uno dice la verdad. Gracias, Gustavo.